ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones. Bueno, pues dentro del recorrido que estamos haciendo dentro de la exposición La belleza del martirio, que se celebra aquí en Zaragoza y que es la cuarta vez que se expone dentro del territorio español, pues tenemos a Pilar, que nos va a explicar exactamente qué es y por qué existe la fundación de la ayuda a la Iglesia necesitada, que es una fundación que muchos de los católicos hemos escuchado y leído en muchas ocasiones, y cuando nos acercamos a misa, pues escuchamos en algún domingo que hoy nuestra ofrenda, nuestra colecta va a ser para la ayuda a la Iglesia necesitada, y siempre nos ha sonado como dar dinero a los que lo necesitan. Pilar, ¿nos puedes aclarar un poquito todo esto para los que estamos un poco perdidos? La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se ocupa de los cristianos que sufren persecución y de los que tienen extrema necesidad. Ayudamos de alguna manera, es ayuda a la Iglesia necesitada porque ayudamos a los que ayudan. En muchos países de conflicto y de grandes problemas para la población, el sostén de verdad, el real, es la Iglesia, son los sacerdotes, son las religiosas, son los que les mantienen vivos en muchas ocasiones. Estamos hablando de cristianos que viven en países donde son perseguidos, o si hay discriminación, donde son ciudadanos de segunda clase, donde no pueden acceder a determinados puestos de trabajo, donde son repudiados, y quien les acoge de verdad es la Iglesia. Entonces ellos entregan mucho de su vida en algunas ocasiones, y su sostén de verdad y quien les da la identidad, con quien se identifican, es de verdad con estos sacerdotes y con las religiosas y con laicos. Por eso el principal motor de los proyectos, el principal foco de los proyectos son los que son destinados a la evangelización. Es una misión muy pastoral. Estamos viendo en los paneles de resumen que te hacen de fondo, que evidentemente está muy reflejado el mundo. Desde ese punto de vista, la ayuda a la Iglesia necesitada es, creo, una manifestación clara de la universalidad de la Iglesia, y que sea sustento y sede, nunca mejor dicho, de la propia Santa Sede, nos deja claro a todos los católicos y cristianos del cáliz en el que, bueno, pues el papado tiene a todos aquellos que viven en las condiciones peores su fe. Tú, Pilar, desde el punto de vista católico, como creyente, ¿cómo has vivido y vives lo que supone todo este trabajo de la Santa Sede desde hace años con respecto a los que sufren por su fe? Mira, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada nace con el padre Berenfried en 1947. Nace cuando Europa estaba devastada y los alemanes estaban, los perdedores de la guerra, estaban hacinados y eran los apestados de Europa, y estaban viviendo en unas condiciones lamentables, paupérrimas. Y entonces el Papa Pío XI es quien encarga al padre Berenfried que diera de comer, que ayudara a esta gente, que les diera algo. El padre Berenfried ya fue consciente de la labor que hacían los sacerdotes, entonces se les llamaba sacerdotes mochila, porque los elementos litúrgicos los llevaban en su mochila. Y ya se vio ahí la necesidad de que, más importante aún que la comida por supuesto,
pero sobre todo lo que la gente necesitaba era una esperanza, era tener esperanza. Y el padre Berenfried fue buscando, sembrando la esperanza en todos los alrededores, en la gente, y fue buscando. Hay una anécdota, si me permites que la cuente, que refleja muy bien el espíritu de esta fundación. El Papa Pío XI encargó al padre Berenfried que diera de comer a toda esta gente que hemos dicho que no tenía nada. Y un día estaba por los campos de Bélgica y llegó a un pueblo que se llamaba Vink. En ese pueblo el padre Berenfried fue a ver al párroco y le pidió que si podía hablar a la gente del pueblo porque necesitaba ayuda para sus pobres, necesitaba ayuda. Y el párroco le dijo: ten cuidado porque en este pueblo descarriló un tren de las SS y pasaron a cuchillo a todos los varones del pueblo. Entonces el padre Berenfried, que dijo, bueno, lo voy a intentar, reunió a todos los del pueblo en la iglesia y les explicó la situación. Les estaba pidiendo comida para sus enemigos. Explicó la situación y se hizo un silencio sepulcral y se fue todo el mundo del pueblo. Él se quedó rezando y por la noche, cuando estaba en la iglesia orando, oyó un ruido y dijo: ya está, esto es alguien que viene a hacerme algo, enfadado, indignado, porque yo tenga la osadía de pedir para los enemigos. Bueno, pues apareció una viejecita con un paquete y le dijo: padre, esto es para sus pobres, pero no se lo diga a nadie del pueblo. Esta escena se fue repitiendo toda la noche. Y entonces el padre Berenfried dijo uno de los lemas más importantes, que es: el hombre es mucho mejor de lo que pensamos, solo hay que ponerle delante un gran ideal. Este es el espíritu de la fundación, es el espíritu de la exposición, es el espíritu. Tenemos detrás el mapa de la libertad religiosa y vemos que en 38 países se vulnera el derecho a la libertad, el derecho a poder ir a misa, a poder llevar una cruz puesta, que no te persigan por ello, en 38 países. Son 334 millones de cristianos los que viven en países donde sufre persecución, pero todo lo que nosotros hacemos, lo que fomentamos y a lo que ayudamos es para sacar lo mejor de las personas, con el espíritu que nos decía el padre Berenfried. Lo que queremos destacar es esto, por supuesto, que se conozca, pero sobre todo los mensajes y lo que hemos traído aquí y lo que llevamos a los sitios y lo que nos da la Iglesia a la que nosotros ayudamos y llevan a cabo proyectos, lo que nos dan los testimonios de perdón, de fe auténtica, inquebrantable de la gente, del no guardar rencor, incluso a los asesinos de sus propios hijos. Y por encima de todo, la fe y el amor a Jesucristo y la entrega, hasta la entrega de la propia vida. ¿Cómo nos dirías a los católicos que podemos ayudar dentro de lo que es la fundación? Pues mira, la fundación tiene 3 pilares. Los 3 pilares son: el primero es la información, que es lo que estamos haciendo, es informar a la gente, contar estos datos. Cada 2 años se elabora un informe de libertad religiosa en el que se analizan 196 países y es como un termómetro de ver cómo está la libertad religiosa en los distintos países. Y entonces informar eso a nivel global, pero también a nivel particular. Cuando nosotros damos alguna conferencia, o siempre pretendemos que la gente, que esto pase a formar parte de las vidas de las personas, que la gente lo conozca, que hable de estas historias, que se sepa. Los medios de comunicación son importantísimos también para dar difusión a todo esto, porque es una realidad que no se conoce. Eso es información. El segundo pilar es la oración, porque si no conoces no puedes rezar por algo desconocido.
Entonces es importantísimo rezar. Cuando alguien de la oficina va a los sitios en conflicto, siempre piden lo mismo. Cuando les preguntan ¿qué queréis?, siempre dicen rezar por nosotros, recemos por ellos. Nosotros organizamos vigilias de oración en parroquias de Zaragoza, y el último es el económico, porque hay más de 6.000 proyectos al año. Entonces esta gente que no tiene nada necesita tener una iglesia en la que rezar, necesita una campaña de Irak que necesitamos. Hemos reconstruido un montón de viviendas porque la ayuda la damos allí donde la necesitan, no es aquí en Europa, les ayudamos allí en sus propios países de origen para que puedan volver a tener dignidad, una vida digna. Pilar, dentro de lo que nos estabas comentando, me viene a la cabeza, bueno, pues los que ya tenemos algún cierto año, ¿no? Pues recordamos que antes podíamos leer en las noticias, y la política internacional basaba muchas de sus acciones en la dependencia de la libertad. Me explico. Se decía que en aquellos países donde no había libertad, democracia, donde no existía la posibilidad de tener una opinión pública, una presentación pública de la fe, pues no eran países en los cuales se pudiera realizar una política abierta y una comercialización de sus productos abiertas. Hoy encontramos de que prácticamente eso no existe, es decir, cualquier país está organizando su política internacional y su comercio independientemente de si hay libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de voto, incluso si existe algún respiro de democracia dentro de ese territorio. Desde ese punto de vista, ¿crees que de alguna manera toda la sociedad se está impregnando de un silencio opaco y que está haciendo que la mayor parte de la sociedad deje de pensar de lo importante que es la libertad de conciencia, de expresión de tu fe y de expresión de tu opinión? Desde luego. Desde mi opinión, vivimos en una sociedad adormecida. Vivimos en una sociedad donde vecinos nuestros, gente muy cercana a nosotros, tiene vulnerado su derecho a la libertad religiosa y no nos enteramos, y si nos enteramos, pues tampoco hacemos nada por ello. O sea, el derecho a la libertad religiosa es el principal derecho. Si no existe el derecho de libertad religiosa, ¿qué otros derechos de libertad? Si te están quitando el que tú puedas expresar tu fe, ¿cómo vamos a creer que hay otro tipo de libertades? Y cuando estamos hablando de las cifras que tenemos aquí, tan impresionantes, ¿cómo podemos seguir viviendo como si no pasara nada? Cuando estamos diciendo que 334 millones de cristianos viven en países donde se sufre persecución, y cómo podemos estar tan tranquilos y sobre todo valorando tan poco lo que nosotros, porque claro, España está en azul, no se vulnera el derecho a la libertad religiosa. Hay ciertos, pues a veces ataques, porque hay mofas, porque ha saltado algún caso en el que los cristianos a lo mejor queremos demostrarlo y pues no amenazados por supuesto en nuestra vida, pero sí que en determinados sitios decir que eres cristiano con libertad y tal, pues te pueden mirar mal, si haces una manifestación, se pueden meter contigo, eso, y aquí no pasa nada. Yo creo que sí, que tendríamos que estar más despiertos y tendríamos que luchar más por nuestra propia libertad. Primero, empezar por cambiarnos a nosotros mismos y luego ya pensar en las naciones. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Pues empezar nosotros, cada uno, a plantearnos si somos libres de verdad, si expresamos nuestra libertad y si
comprendemos y somos capaces de situar a los demás, de situarnos en el papel que tienen, en sus zapatos y comprenderles y sobre todo hacer algo por ellos. Creo que es muy importante. Por terminar, te pregunto por el tema del voluntariado. ¿En qué medida contáis con voluntarios y cómo son estos voluntarios? Es decir, ¿son de mediana edad, son jóvenes, son mayores? Mira, esta aventura de poner ayuda a la Iglesia necesitada en Zaragoza empezamos hace 2 años, Patricia Martearena y yo. Entonces, luego se ha sumado más gente al equipo, ahora somos 7 voluntarias y yo espero que venga más gente. Nos hacen falta muchos voluntarios porque nos piden, o sea, hemos organizado oraciones por los cristianos perseguidos. Es que sobre todo no queremos que caigan en el olvido. Pretendemos que una vez que ya conoces esta realidad, es como que no te puedes quedar indiferente. Y cuantos más seamos, más voluntarios tengamos, llegaremos a más sitios. Y más gente podrá conocer esta realidad. Y más gente podrá rezar por ella. Y más gente verá la importancia también de ayudar económicamente, ¿por qué no? Claro que sí, a los proyectos, porque es que lo necesitan en muchos sitios. Cada uno hasta donde pueda y donde quiera y lo que quiera. Pero desde luego que ojalá vengan más voluntarios y yo lo espero que con todo esto la gente se dé cuenta de lo que es la Iglesia perseguida, de las necesidades que hay y de cómo nosotros tenemos un gran papel aquí. Lo espero de verdad. Si alguien desea colaborar con la Iglesia necesitada, pues se puede poner en contacto con vosotras dentro de aquí, del Arzobispado. Sí. ¿Nos das los datos concretos? Aquí, los datos concretos, mira, aquí venimos todos los viernes de 10:30 a 12:30. Estamos en la segunda planta, despacho 209. Luego tenemos un teléfono de contacto, que no recuerdo el número, pero lo más fácil es ir a la página web ayudalaiglesianecesitada.org y allí en la oficina central cualquier duda, allí tienen todos nuestros datos. Es facilísimo. Acérquense porque de verdad que lo necesitamos y sobre todo lo necesitan ellos, que son los que más sufren. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar, porque nos lo has dejado claro, nos has removido por dentro, que también es una parte de vuestra función aquí, dejarnos vivitos pero coleando. Y bueno, pues vamos a ver si la exposición tiene esa siembra y poder recoger algún fruto, aunque ya se sabe que no siempre se siembra y se recoge la misma persona. Ya estamos recogiendo frutos. El ver a la gente cómo viene, cómo se va. Ayer que cogí un grupo de escolares que venían, pues 16 años, 15, dándose codazos, riéndose, y a medida que se van metiendo en la exposición, los chicos jóvenes no son tontos y cuando ven algo auténtico les llega. Ya son frutos, desde el primer día que la inauguramos. Pues muy bien, Pilar, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti por tu tiempo. Gracias. ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones.